que lo organiza la Asociación Juvenil Jesús Nazareno, que yo tengo el gusto de presidir. Desde la creación de la asociación se planteó, entre una de las tantas cosas, la recuperación de algo de la historia de este pueblo, su gente. Por todo eso, no tengo más que agradecer a todas aquellas personas que con su esfuerzo nos han ayudado a llegar a esta tercera edición. Y no puedo nada más que pediros que vuestro apoyo para las próximas ediciones, que concluirá con la edición de un libro. Por todo ello, muchas gracias. Este año, pues, hemos recibido en total 22 anécdotas presentadas. Hemos modificado, ha habido un cambio con respecto al año pasado. Creo que va mejor, porque le da un poco de más seriedad al concurso, que ha sido establecer seudónimos en las anécdotas, ¿no? Con lo cual, pues, se pierde comodidad que la teníamos el año pasado, en el sentido de que, por ejemplo, tal día como hoy podíamos pedirle a cada autor que leyera su anécdota, puesto que sabíamos quién era, y que se ganaba comodidad, pero también se gana un poco de seriedad, aunque nadie dudaba nunca de que pudiera enterarse nadie de quién lo había escrito, pero yo creo que con esta medida, pues, así pues queda mucho más claro. Ellos tienen el problema también de que la gente somos muy olvidadiza, y aunque yo he intentado tenerlo previsto y en las bases pues se expresa el día y la hora en la que se va a hacer este acto, pues claro, eso tiene el inconveniente de que yo ahora no puedo avisar a los que han escrito las anécdotas para recordarles que hoy era el acto de entrega. En fin, por un lado se gana, por otro lado se pierde, pero creo que, en fin, si nos queremos acostumbrarse a algo serio, pues tendremos que seguir haciéndolo así. Hemos recibido una serie, yo he recibido particularmente, me lo mandaron a mi casa, no como anécdota, sino como una especie de trabajo dedicado a este concurso, haciendo ilusión pues a la gente del pueblo, que lo vamos a dejar aquí en la biblioteca para el que lo quiera ver. El remitente es Lino, como todos lo conocéis, y me lo ha mandado pues no como anécdota al concurso, sino como una cosa que él tenía hecha, donde resume el que esté interesado en investigar sobre la historia del pueblo, sobre la anécdota del pueblo, dónde puede recurrir. Viene una serie de datos, y entonces pues a todo aquel que esté interesado pues le pueden ser muy interesantes. Ya digo que se van a quedar aquí, y entonces estará a disposición del que quiera ojearlo. Y entonces, como introducción, pues me vaya a permitir que lea un párrafo, y así pues creo que corresponderemos al detalle que ha tenido de mandarnos. Dice que los naturales del pueblo procedemos de gente de aluvión es más que incuestionable. Como sabemos, la Reconquista se paró hacia la mitad del siglo XIII, estableciendo la frontera con el moro granadino, en nuestro caso, el río Genil, área de máximo riesgo. ¿Qué diría hoy un experto en el arte de la guerra? Porque a pesar de las conquistas castellanas en Córdoba, no podemos pensar que la inestabilidad militar había desaparecido, especialmente en su zona meridional, nosotros, muy sujeta a las diversas fluctuaciones, saqueos, avances y retrocesos entre los cristianos y los moros de Granada. Obviamente, ante este panorama, el personal que se atrevería a vivir en zona fronteriza necesariamente había de ser gente intrépida, echada para adelante, de pelota y pelo en pecho, capaces de echarle un pulso al mismísimo Satanás. Los matuteros son la prueba más lúcida y fehaciente de nuestros orígenes genéticos. Gente aguerrida, desenvuelta, vivaracha y despierta. Esta es la marca de nuestra denominación de origen. Recuerdo que un anciano jerezano de talante senequista, con tertulio silencioso en un bar donde nos reuníamos, rompió un día su silencio cartujo y, dirigiéndose a mí, me dice: «Señor Lino, ¿todos los de su pueblo son iguales que usted?». Pero la anécdota que más contenido que yo recuerde, en tanto que demostrativa de cómo somos, no me sucedió en Sevilla, sino en Córdoba. Estando de vacaciones en el pueblo, se celebró una semana cultural, y en la clausura un cohete desnortado lesionó seriamente en el tobillo a una hija de nuestro amigo Agustín Prieto Arjona, sobrino del recordadísimo pariente.
La niña fue hospitalizada en Reina Sofía. Una mañana muy de temprano me dirigía a comprar prensa a Córdoba y me saltó el rojo a la salida del pueblo, por lo que tuve que pararme. Agustín, que me vio, se vino conmigo, a ver si podemos ver a la niña. Terminada mi gestión, no más allá de las 10 de la mañana, nos dirigimos al hospital, convencidos lógicamente de que a esa hora era imposible ver a la niña. El portero de turno se quitó el problema de encima, indicándonos una oficina donde podríamos hablar con el responsable al efecto. Henos aquí a nuestro amigo Agustín y a mí sentados enfrente de un cordobés con mucha retranca y no mala clase. Y como testigos del lance, 14 o 15 empleados expectantes y atentos. Conversación amena y distendida que como pude fui llevando a mi terreno. Se me presentó el momento justo y no lo dejé ir. Me di cuenta que nuestro amable interlocutor era aficionado al toro y me dije, ya la hizo. Testigos los dos de un faenón que le hizo el Pireo en la feria de abril del 66 a un toro de Bohorques, alternando con el Litri y Victoriano Valencia, empezamos a hablar del mismo idioma. En ello estábamos cuando el cordobés da un grito brusco a las charlas, cambia en seco y nos pregunta, ¿de qué pueblo soy? De Encinas Reales, le respondió Agustín. ¿De Encinas Reales? Osú. ¿Qué le pasa a usted, hombre? ¿De Encinas Reales? Vaya tela en el mundo una gente lista. Podéis hacer lo que os salga de los... Naturalmente que vimos a la niña. He querido, que oí un párrafo porque habla más o menos de la gente del pueblo como característica general y creo que pues también hacemos justicia al detalle que ha tenido nuestro amigo y paisano Lino. Y bueno, pues ya empezamos con lo que propiamente puede ser el concurso. El jurado estaba compuesto por presidente Gabriel Moreno Ramírez, Rosario Hurtado, Inmaculada Villa González, María del Rosario Ramírez Leal y Katy Barrera Bueno. Las dos últimas, pues por motivos ajenos, pues no pueden estar aquí. De las 22 anécdotas, pues como todos los años, se valora de cada una 3 aspectos por separado, que son narrativa, exposición y calidad de la anécdota. La mitad de la nota corresponde a calidad de anécdota y el 25% a cada uno de los otros 2 apartados. Exposición, que se podría decir que es el guión, los detalles, si te lo explica bien, y la narrativa, pues la calidad literaria. Una vez que el jurado pues me ha entregado las notas, pues ya se ha hecho la media, cada miembro del jurado vale igual a la hora de puntuar y pues atendiendo a estas ponderaciones pues ya se ha hecho el resultado. Entonces, para no alargar mucho, como otros años hemos hecho, pues lo que haremos será leer las 10 primeras anécdotas, no por el orden de que han ganado, sino por el mismísimo orden de entrega, y luego pues se dirá cuáles han sido las que han ganado y así podremos pues comparar unas con otras, ¿no? Entonces pues también a la hora de leer, para que sea más ameno, pues si alguno del público quiere voluntariamente leer alguna anécdota o ya estoy viendo yo a mi hermano Mariano que se ofrece, ¿verdad? Pues así me descanso yo un poco y se nos va haciendo esto más entretenido. Entonces yo creo que por orden de entrega, tú me lo puedes decir, Gabriel, en el papel que yo de las notas, sí. La primera que aparezca, que tenga un número a la vera, me dices qué número es. Por ejemplo, veo que es la anécdota 3, ¿no? La anécdota 3 está entre las 10 primeras, sí. ¿De acuerdo? Pues se empieza leyendo la anécdota número 3. Bueno, Mariano. Ya. ¿Sienta aquí? No, la tiene el orden ahí. Pruébate. ¿Cierto? ¿Qué se mueve esto? A ver, espérate, ya te aquí. Ya vale. Es una poesía. En una humilde escuela como las de antes, hoy no quedan huellas, había ciertos estudiantes. Su horario era de día, su materia el mundo, así era su agonía por no perder un segundo. Sus edades variadas, sus ideales algunos,
sus clases poco acomodadas y dinero ninguno. El precio 1 peseta, el profesor sin título, el aula sin etiqueta y el libro totalmente nulo. El método anárquico, la didáctica personal, el programa fantástico y el resultado tal cual. Este era el contexto en que la historia se sitúa para narrar este hecho cuyo relato continúa. Como no tenían diccionario, hacía de libro docente y así enseñaba el abecedario y a tan variopinta gente. Una por una mostraba la letra, que la clase iba repitiendo, al compás de su regleta, como si estuviera componiendo. A, B, C, y así una tras otra, hasta que llegó el silencio. Era la ñ dichosa, la que rompió lo compuesto. Pregunta el maestro si alguno la sabe. Aquello parecía nuevo, para toda la clase. Un alumno entusiasta, creyendo tener la clave, levanta la mano bien alta. Esa es la ñacle. Sí, espérate y lees ya otro. ¿Esta es la 1? ¿Esta es la que ganó? No, por orden de entrega, Por orden de entrega. las 10 primeras. 4. El título es Mumá está oscuro y huele a queso. Todos acordaréis de un personaje singular llamado Celestino. Todo el mundo tenía que ver con Celestino y Celestino con todo. Yo lo recuerdo con su boinón nuevo esperando todas las tardes la llegada del correo, pues aunque os parezca a muchos un tanto extraño, hace 40 o 50 años la llegada del correo constituía un acontecimiento, no sé por qué, pero era así, y Celestino siempre solía estar allí. Un buen día le dice la madre a Celestino: «Niño, arregla tus cosas, que mañana temprano nos vamos de viaje. Así que cenaremos pronto y nos acostamos». Y eso fue lo que hicieron. Esta familia no tenía ni reloj despertador, ni tampoco tuvieron la previsión de decirle a algún vecino madrugador que les llamara de madrugada. Todas las esperanzas quedaron en el sueño ligero de la madre, de manera que tan pronto comieron se acostaron. De inmediato se durmieron. Después de unas cuantas horas de sueño, se despertó la madre y empezó a llamarlo. «Celestino, Celestino». Como estas llamadas las hacía con voz fuerte, él se despertó al instante contestándole: «¿Qué quiere? Levántate y asómate a la ventana para ver si ya es de día». Se levantó Celestino y se asomó a la que él creía que era la ventana y le dijo a su madre: «Mamá, está oscuro y huele a queso». Y ella le contestó: «Bueno, hijo, acuéstate otro rato y yo te avisaré más tarde». Un buen rato después se volvió a despertar la madre, llamándolo de nuevo: «Celestino, Celestino, levántate y asómate de nuevo a la ventana, que tiene que ser ya de día». Se levanta Celestino otra vez y se coloca la boina, abre unos postigos y se mete el tarro otra vez, contestando lo mismo. Entonces la madre, un tanto incrédula, se asoma a la ventana y contrariada comprueba lo que se temía, que no solamente había amanecido, sino que el sol estaba ya encima, por lo que con fuerte voz le dijo Celestino: «Pero bueno, hijo, ¿dónde te asomabas, que siempre estaba oscuro y olía queso?». A lo que él contestó: «¿Dónde me iba a asomar? Ahí a la ventana», dijo mientras señalaba a la alacena que había al lado de la ventana. La madre malhumorada le dijo: «¿No ves, so burro, que en vez de asomarte a la ventana metías la cabezota en la alacena?». Naturalmente, esa era la causa que siempre estuviera oscuro y oliera a queso, porque ahí se guardó un trozo que sobró ayer de la cena. Entonces él, un tanto molesto, le dijo: «¿Y ahora qué hacemos?». «Pues, ¿qué vamos a hacer? Acostarnos y estar durmiendo hasta la madrugada de mañana, en la cual intentaremos otra vez ir de viaje. Pero ten mucho cuidado de saber dónde asomas la cabezota, a ver si mañana hay más suerte». Y se volvieron a dormir hasta por la madrugada. Ella volvió a despertarlo y ahora sí que asomó por la ventana, anunciando con todo rigor el crepúsculo matutino, como si fuese un Mariano Medina, y al fin consiguieron irse de viaje.
Bueno, si alguien te quiere dar un relevo, he visto que viene Juan de Dios muy voluntarioso, pues venga. ¿Qué número? No, yo si quieres, El 7 ahora. Bueno, buenas noches ante todo y perdonen la tardanza. El saludo. Hace algunos años, sobre el 1952 aproximadamente, cierto joven de este pueblo, como todos los mocitos de España, tuvo que marchar a Madrid a servir a la patria. Es decir, que le tocó la mili a Madrid. Este mozo, hoy no tanto, pues su edad podrá rondar los 65 años, era la primera vez que salía de su pueblo y, como para tantos, era el servicio militar su pionera aventura. Sí, señor, toda una aventura era para un joven de un pequeño pueblo de España plantarse en todo un Madrid, sin haber visto en toda su vida otra cosa que la yunta y el arado, el hoyo de aceite y la rebanada de por las mañanas. Pues bien, plantóse este mozo en Madrid para comenzar algo con lo que cuenta todo aquel que nace varón, a no ser que la suerte o la mala suerte, según se mire, lo libre. Su llegada al cuartel fue de asombro, admiración, duda y no falta, por supuesto, de recelo y desconfianza. El tiempo va pasando y con él su vida militar. Aparecen las primeras reclutadas, entre las que destacamos aquella en que todos los veteranos le pedían que mirase sus espaldas para ver qué tenían. Él, ingenuo, miraba y decía que no veía nada. Así iba mirando hasta que uno de los veteranos le dijo: «Fíjate bien, recluta, que ahí donde tú no ves nada, llevamos ya 9 meses de mili». Y así fue pasando sus primeros días hasta que llegó la hora del primer permiso. Ese joven entusiasmado porque volvía a su casa, porque vería nuevamente a su familia, su mula y su arado, hizo los preparos y marchóse presto a coger el tren. Era tanta la alegría y la decisión que llevaba que solo veía la ruta que le devolvía a casa. Ensimismado, pues, fue a tropezar con un teniente al que ni siquiera había visto y procedía a seguir su camino. Pero he aquí que el teniente le llama y le dice: «Soldado, ¿no ha visto usted este uniforme, esta gorra de plato y estas estrellas?». El soldado contesta: «Pues no me he dado cuenta. Con las prisas y la alegría por este permiso que tengo de 2 semanas no me he fijado». El teniente: «¿Con qué un permiso de 2 semanas? Pues ahora mismo se viene usted conmigo para el cuartel para que otra vez aprenda a saludar a sus superiores». El soldadito, que no sabía otra cosa que hacer más que guachos, muy triste, marchó tras el teniente. Mientras caminaba no hacía más que pensar en su familia y en su casa, que eran para él como una huaca. «Esto no me ocurre a mí más», decía. «Por un saludo no pierdo más un permiso». Y fueron pasando las semanas de este joven indigente, militarmente hablando, hasta llegar la hora de un nuevo permiso. Una utopía le pareció, pues creyó tener vedados todos los permisos, pero, a pesar de su sorpresa y alegría, no olvidaba lo ocurrido con su anterior permiso. «Ahora no me pasa lo mismo», era lo único que tenía en mente. Efectivamente, nada más salir del cuartel veía cómo se le aproximaba un señor uniformado con una gorra de plato. Soltó su equipaje y, firme y erecto, esperó que estuviese a su altura. Se lleva la mano derecha a la frente y lanza un enérgico saludo. «A sus órdenes, señor». La proeza que había realizado le dejó complacido, aunque no se sentía plenamente realizado, ya que no había recibido contestación por parte del saludado. Claro, era un cartero. Moraleja: si permiso quieres disfrutar, hasta los carteros debes saludar. El 8, ¿no? Pues ahí tiene el 8. Vamos por el 8. A finales de la década de los 40, en la localidad de Encinas Reales, se encontraba un valioso carpintero que se llamaba Mariano Sánchez. Sus trabajos eran tan buenos y bien acabados que todo el mundo estaba deseando que le hiciera algo. Un día del mes de noviembre, Mariano estaba lijando las puertas de un dormitorio con la ayuda de sus hijos, en el taller,
que por aquella fecha se encontraba ubicado en la calle Real número 13, actualmente la casa donde viven sus nietos y nuera Lolita, hija de Francisco García y Palmita. Eran alrededor de las 4 o 4:30 de la tarde por el reloj que tenía en su bolsillo, cuando mandó a sus hijos Lucas y Marianito, dos muchachos trabajadores pero bastante traviesos, para que fueran a la casa del señor Lara a montar unas puertas que dejaron el día anterior. Mariano, de unos 16 años, delgado y muy alto para su edad, dejó la cómoda que estaba armando en el banco de trabajo, que se hallaba en el centro de la sala, mientras su hermano, algo más bajito y regordete, recogía las herramientas utilizadas para colocarlas en el panel que se ubicaba a la derecha de la puerta de entrada, y justo debajo había un pequeño banco donde estaba trabajando su padre. Posteriormente cogieron lo necesario del tablón y se pusieron en camino. Al empezar a subir la calle Piedra, se tropezaron con un grupo de mujeres en la esquina que hacen las calles Obispo y Piedras. Ellas realizaban labores muy diversas. Una hacía ganchillo, otra remendaba los calcetines. Los jóvenes muy afables la saludaron. «Buenas tardes, señora». Las mujeres interrumpieron la conversación que mantenían para contestarle. «Muy buenas, caballeros». Los muchachos continuaron su ritmo hasta llegar a la casa del señor Lara, que vivía en la calle Plazuelas número 16. Actualmente es un solar entre la casa del párroco y el supermercado de Gravelito. Cuando llamaron al aldabón de la puerta con varios toques en seco, pero muy continuados, repentinamente se escuchó una voz lejana de caballero. ¡Va! Al instante una sirviente del señor Antonio González Lara abrió la puerta. «Hola, buenas tardes. Veníamos a colocar las puertas que dejamos ayer», dijo Lucas con tono suave. «Por supuesto, pasen hacia adentro». Los muchachos siguieron a la mujer hasta llegar al comedor donde se encontraba el señorito de la casa. «Buenas tardes», Marianito se dirigió en tono servicial. «Muy buenas tardes. ¿Queréis comer?», replicó don Antonio, que aún se encontraba almorzando. «Sí», contestó Lucas rotundamente. El señorito se quedó muy asombrado al no esperar esa contestación, de manera que mandó a María, así era como se llamaba su sirvienta. «Tráele a estos dos jóvenes la fuente de carne membrillo». Se dio cuenta de que los muchachos se encontraban de pie y dijo rápidamente: «Por favor, sentaos a la mesa». Marianito dejó las herramientas que tenía en las manos en un rincón de la habitación, para que no estorbaran al tránsito de cualquier persona, y los dos se sentaron al mismo tiempo al otro lado de la mesa. Entonces llegó María con la fuente y la puso en la mesa en el lugar donde se encontraban los jóvenes. No hizo falta ni que le dejaran un cuchillo, ya que Lucas sacó su navaja de Albacete, que siempre tenía en el bolsillo, y cortó la pieza de carne membrillo en dos. Como los trozos no eran del mismo tamaño, Lucas echó mano al dicho popular: «El que parte y reparte, pilla la mejor parte». Así que él cogió el más grande y el otro se lo dejó a su hermano. El señor Lara, amante de las bromas y chascarros, no tardó mucho en ir a los bares del centro para comentarlo entre sus amigos. Eso. Vamos a buscar otro voluntario. Si me falta otro. No, hombre, otro voluntario para leer una anécdota. Puedo empezar, ¿no? Aún no se ha reconocido en el pueblo la figura del despertador público. Han existido varios y siguen existiendo, y algunos muy buenos. El más emblemático de todos, el auténtico, y no creo que me equivoque, fue un mozalbete rollizo y fuerte, y tocó, al igual que a la mayoría de los paisanos, disfrutarlo, o mejor dicho, padecerlo. Yo, que dormía en una habitación que daba a la calle, uno de los días que este molletero se encontraba más profesional que de costumbre, antes de que la claridad del día entrara por la ventana, este jovencete se situó delante de mi casa y con más entusiasmo que de costumbre lanzó un rosario de pregones, y como consecuencia de lo mismo fue interrumpido mi plácido sueño, 4 o 5 horas antes de mi hora proyectada para levantarme. Como es natural, estas despertadas tan adelantadas daban como consecuencia un mal humor matutino. Estos despertadores públicos son más fieles y seguros que los tradicionales relojes despertadores, por muy suizos que sean. No hay que darles cuerda, no fallan nunca, ni domingo ni festivo,
Son seguros como ellos solos, pero tienen la desventaja que la hora de la despertada la ponen ellos y que casi nunca coincidan con la hora deseada por uno. Bueno, pues como decía, una madrugada se para delante de casa. Me desperté y por mucho que intentaba continuar la dormida, no valieron para nada mis intentos, porque esa madrugada se encontraba en plena forma y con más entusiasmo que nunca, así que me levanté y me asomé a la ventana, y allí estaba sacando pecho. Entonces no me vino otra idea que decirle en voz alta: «¡Zambomba!». Observé cómo se desconcertó y se desorientó un tanto. Yo estaba asomado, pero procurando no ser visto, de modo que el amigo Gabriel estuvo mirando un rato y al final se equivocó, pues creyó que el zambomba fue lanzado por Fernando el de la botica, que vivía al lado, y el profesional largó lo que vulgarmente llamamos un rezo. Yo, para interrumpirlo, le volví a lanzar otro zambomba y él, más enrevitado, volvió con otro rezo. En el rezo iban incluidos todos los antepasados de Fernandito. A mí no me pareció justo, así que de nuevo, y esta vez al descubierto, se lo largué otra vez más alto que nunca, pero al parecer él tenía claro de quién procedían los zambombas, por lo que no se molestó en mirar, y él siguió hasta que se le agotó todo el repertorio, que por otro lado era bastante extenso. Yo creí conveniente no intervenir más, así que cuando terminó con Fernando continuó frenéticamente con lo suyo. ¡Que bahea hay, que bahea! Aquella madrugada estaba inaguantable. Yo interpreté de que por allí tenía algún cliente asiduo, que aquella madrugada no se decidía a comprarle su ración, y el brioso y poderoso vendedor quería vencer tal indecisión a base de pregón, pero siempre situado en el mismo sitio, o sea, delante de mi ventana. Este episodio no fue únicamente vivido por mí, sino por toda la vecindad, por lo que al día siguiente fue muy comentado por todo el pueblo, con muchas matizaciones según quien lo contara. Alcanzó mayor resonancia debido a que Gabriel fue noticia por aquellos días debido a su audacia y ocurrentación, pues estando el jovencete en edad de merecer, fue tocado certeramente por Cupido, y él resolvió esta situación escribiéndole una misiva a su damisela causante de sus desvelos. Lo original no fue escribirle la carta, eso lo hemos hecho todo el mundo. La originalidad en este caso estaba en el modo y la manera de hacérsela llegar. Al Romeo en cuestión no le faltaban recursos, así que como su Julieta era cliente asidua de sus calentitos molletes, pues no lo pensó dos veces y la metió dentro de uno de los que le vendió. Así que de esta forma tan prosaica llegó la muchacha a enterarse de las inquietudes de Gabriel. Se puede afirmar que fue el primer español en utilizar ese medio de comunicación. Quizás esté escrito en el libro Guinness. Por todo esto, el episodio que he relatado tuvo más resonancia que de costumbre. Muchas gracias. Francisco, ¿quieres leer una? Hola, buenas noches también. La anécdota que voy a leer se llama El grano. El pequeño suceso de Aracelita, la de Pepe Estanco, podría quedarse por muchas razones en lo puramente anecdótico, pero por muchísimas otras razones podría no quedarse. Computar y valorar una y otra supone un corto ejercicio de reflexión que prefiero abandonar a la libertad de los lectores, o mejor aún, de las lectoras. Creo que me comprenderán más adelante cuando termine de mostrarles cómo los granos son también capaces de colmar vasos. E incluso de mostrarles cómo un simple grano puede servir de herramienta o de excusa para pronunciar y desatar una de las frases más revolucionarias de la historia. Y perdónenme los asombrados, pero habrá que insistir una vez más en lo que hasta los niños de la escuela ya alcanzan a entender: que la historia no la hacen ni los reyes ni las batallas, ni siquiera los cronistas. La historia la hacen las personas que, como Aracelita,
tuvieron un día el valor de decir su verdad tanto tiempo callada y de empujar hacia afuera todo un torrente de sentimientos. La historia de Aracelita es pues una historia de rebeldía en silencio, deseos frustrados y sueños por cumplir. Ocurrió en nuestro pueblo allá por los años 60 y, sin embargo, pudo perfectamente ocurrir en cualquiera de esas otras aleaciones de blanca cal y luto negro que se reparten en los tensos de nuestra geografía. Pero bueno, es hora ya de dejarnos de tanta paja y de ir directamente al grano, y nunca mejor dicho. Todo comenzó hará unos 40 o 50 años. Es por aquel entonces cuando un señor oriundo de Torredonjimeno, y al que muy pronto se le terminaría conociendo generalizadamente como Don Julio, vino a ejercer en nuestro pueblo su oficio de practicante. Poco podía imaginar él que se quedaría para mucho tiempo. A medida que pasaban los días, la figura de Don Julio se iba haciendo cada vez más familiar para sus nuevos vecinos, y estos no tardaron mucho en ponerse al corriente de algunos de los aspectos de la vida de Don Julio, aquella que trataba de dejar atrás. Es así como, utilizando un medio de comunicación tan vigente hoy en día como es el boca en boca, vino a saberse que el nuevo practicante había venido a estar malamente en su pueblo y trayendo apenas solo la ropa puesta. Sin embargo, todos los rumores que circulaban o los que quedaban por circular no iban a suponer obstáculo alguno para las enamoradas pretensiones de Aracelita, la de Pepe Estanco, por íntimas razones que solo ella sabrá. Perdón. No iban a suponer obstáculo alguno para las enamoradas pretensiones de Aracelita, la de Pepe Estanco, que por íntimas razones que solo ella sabrá, quedó muy pronto prendada de este apuntado hombre venido de Torredonjimeno. Aracelita hacía todo lo posible por llamar su atención. Muchos saben de las innumerables horas que empleaba en jugar al diablo, juego entrañable y perdido, delante de la mismísima fonda. Esa fonda hoy perdida, como el diablo, que se encontraba en lo que conocemos como la casa de Rosarito, frente a la sacristía. Y claro, tanto fue el cántaro a la fuente que al final los años tendrían que confirmar a la flamante y feliz recién casada que su marido no era un hombre enteramente bueno y bondadoso, y a pesar de todo, ella nunca dejó de quererlo. Se cuenta que don Julio detestaba especialmente al niño que ella tenía recogido, un sobrino, hijo de la mujer de su hermano, al que criaba desde la desgraciada muerte de esta última, y que pasó a quedarse definitivamente con él cuando su hermano volvió a casarse de nuevo. Aracelita se daba cuenta del tipo de sentimiento que su marido profesaba hacia este niño, sobre todo teniendo en cuenta que éste en absoluto los disimulaba, pero ella callaba y callaba y callaba, hasta que ya no pudo callar más, y es así que cierto día, después de examinar don Julio un grano que le había salido a su mujer en la espalda, tuvo lugar este pequeño intercambio de impresiones. Don Julio: eso no es nada, eso no trae maldad ninguna. Aracelita: ¿que no trae maldad? Eso me creía yo cuando te conocí, que no traías maldad ninguna. Y la mala leche que traías. Otro, bueno, como quiera. O si quiere alguien, otro voluntario, Francisco, ¿quieres hablar? Voluntario forzado. Yo acepto tu invitación con muchísima cordura y la transmito a su vez al concejal de Cultura. ¿Vale de vuelta o...? Vente aquí. Bueno, vamos al lío. El título es El tonto, la taona. Según tengo de oídas, puesto que de esto que cuento hace tiempo que ocurrió, un buen día pasó por el pueblo, como tantos pasan, un viajero, el cual fue a coincidir con el personaje del que trata la anécdota, y este fue el diálogo que más o menos ambos mantuvieron. «Buenos días», dijo el viajero. «Buenos días», contestó.
¿Podría indicarme dónde hay una panadería?, preguntó el viajero. Aquí no hay de eso, le respondió. Al viajero le resultó extraño que él le dijera que en el pueblo no había panadería, a lo cual le preguntó: «Entonces, ¿usted dónde compra el pan?». Y nuestro amigo le contestó: «Yo, de La Tahona». El viajero, tomándose aquello como que le quería gastar una broma, le contestó: «Me parece que estoy hablando con un tonto». Y él le replicó: «Oiga usted, alto ahí, que aquí si hay alguno que está hablando con un tonto es usted». Venga, ya que estoy aquí, échala. La siguiente anécdota tiene por título La pequeña manguera de riego y dice así: estando yo en la tienda de mi pariente Pepe, tenía la costumbre de que a la caída de la tarde solía sacarme una silla a la puerta y me sentaba a contemplar el ambiente de la calle tranquilamente, pues a esa hora la clientela era muy escasa y mi trabajo era nulo. Pero cada día que sacaba la silla tenía el inconveniente de no poder situarla en el sitio más adecuado por existir en el suelo un hoyo. Así que un buen día decidí remediar tal inconveniente, cogí cincel y martillo y me puse manos a la obra. Cuando estaba escarbando en el hoyo se me acercó mi amiguete y vecino Perico, el de los barriles, preguntándome: «Manolo, ¿qué estás haciendo?». «Pues ya ves, tratando de desempedrar este hoyo». Y dijo: «¿Quieres que te ayude?». Perico podía tener entonces 8 o 9 añetes, todo amabilidad y lleno de deseo de ayudar. Le dije: «Tráeme 10 o 12 piedras». A los pocos minutos tenía mirado piedras suficientes para empedrar el hoyo. A continuación me dijo: «¿Qué puedo hacer ahora?». Cogí un papel y le dije que me trajera toda la tierra que pudiese. Salió como una bala y a los pocos minutos volvió con tierra suficiente. Coloqué las piedras, eché la tierra y las golpeé hasta que quedaron firmes. Y otra vez Perico me pidió trabajo y le dije: «Mira, me hace falta una piedra más pequeña que quepa aquí, en este hueco». Cogió la piedra que le estaba dando como muestra y a los 5 minutos venía con la piedra justa. La coloqué, le eché la tierra y de nuevo el voluntarioso Perico volvió a preguntarme qué podía hacer ahora. Le pregunté si tenía agua y él me dijo que no. Y yo le dije: «Pues esto hay que regarlo. Así que como no tenemos agua tendremos que mearnos». «Empieza tú, Perico, que a mí me da vergüenza». Él lo hizo, pero no era suficiente. Yo le dije que lo intentase otra vez, pero ni gota. «Vamos, Perico, el último intento y ya se acabó todo». Hizo un esfuerzo seguido de un sospechoso ruido, de un fastidioso perfume, con perdón, diciendo: «Ya no puede ser más». Se dio media vuelta y puso rumbo para su casa, más que andando, arrastrando los pies. A los pocos minutos lo veo con la madre que le estaba preguntando dónde estaba yo. Cuando la vi, me fui a la trastienda a hacer alguna cosa hasta que pasara la tormenta. Pero solo fue una nubecilla de nada y enseguida volvió la calma y el hoyo se quedó debidamente empedrado. Unos 40 años después me acordé de este episodio y fui a comprobar si aquello seguía empedrado. Cuando lo vi, me llené de satisfacción pensando en mi amiguete Pedro. Aquello quedó debidamente arreglado y valió la pena aquel último esfuerzo, aunque fuera con música y olor. Pero ahí está el trabajo bien hecho por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. ¿Cuál es el siguiente número? 21. ¿Tiene alguno salir? ¿Qué quedan? ¿2? Bueno, pues entonces la leo y ya está. Manolo, prepara al soltar Francisco la cuchifleta. Podríamos aprovechar para leer lo que me ha mandado el relojero. ¿Lo tiene ahí? Con el micro. Esta anécdota se llama Un personaje travieso. Dice: hubo una vez en este pueblo un personaje simpático y travieso, famoso por su broma, llamado Fernando. Como todos los años para la feria, venía un turronero que montaba el puesto en su puerta,
un día le dijo: tenga usted cuidado, que en este pueblo hay un gracioso, que se llama Pantalones, que se dedica a pintar a los turroneros cuando están durmiendo. El hombre le contestó: pues conmigo está arreglado, porque yo tengo un sueño muy ligero y cuando note que me está pintando, a ese se le quitan las ganas de pintar a más turroneros. Bueno, pues dicho personaje cogió un cañizo largo, se la ingenió para correr los nudos de que los cañizos tienen, formando con él una especie de tubo delgado y largo. Acto seguido, machacó un trozo de carbón hasta conseguir un polvo muy fino. Dicho polvo lo introdujo en el tubo que había fabricado y cuando la víctima estaba durmiendo tranquilamente la siesta en su hamaca, nuestro amigo Fernando sacó su invento lleno de polvo negro por la ventana de su casa y puso un extremo a la altura de la cara del pobre turronero y por el otro extremo sopló, cubriendo el rostro del mencionado comerciante completamente de negro. Cuando este buen hombre despertó de su plácida siesta y se asomó al espejo para peinarse, buscaba de bar en bar a un tal Calzones para matarlo por haberlo pintado. La última, 22. Esta anécdota se titula Está fresco, Bartolomé. Dice: era uno de los primeros años de la década de los 60, cuando estábamos reunidos en Sevilla un grupo de paisanos, concretamente en la pensión donde se hospedaban Custodio y Antonio Argaz. Yo me encontraba con ellos, pues esto era frecuente ya que yo me hospedaba en otra pensión a escasos metros de ellos. También se encontraban aquel día de agosto Bartolomé Ruiz Fernández, que aunque vivía en el barrio León de Triana, no era extraño que estuviera allí, pues lo hacía con frecuencia. Esto era una tendencia natural y característica de la gente del pueblo, el reunirnos cuando nos encontrábamos fuera. Esto es algo de lo que nos debemos sentir orgullosos, querer estar con los nuestros, estemos donde estemos. Bueno, aquel día estábamos los cuatro reunidos, además un joven de Sanlúcar de Barrameda, amigo y compañero de Custodio y Antonio. Era el comienzo de la tarde cuando nuestra animada tertulia fue interrumpida por la grata visita de un carismático paisano llamado Nicolás. Este buen hombre fue con el único propósito de saludarnos, así que nos fue saludando muy afectuosamente uno a uno. Nos contó que había venido a Sevilla a no sé qué asunto y como no la conocía, tenía interés en ver y conocer la ciudad más bonita, según le habían dicho. Así que nos contó que estaba desde las primeras horas de la mañana de un lado para otro sin parar, y eso en agosto en Sevilla pesa un rato. De manera que una vez nos hubo saludado, a todos nos dijo: ¿me permitís refrescarme un poco? Nada, hombre, con confianza, ponte como más te guste, le contestamos todos, esperando que se quitaría la chaqueta, se desabrochara la camisa o se abanicara, pues traía bastante calor. Pero no hizo nada de esto. Se fue hacia el lavabo, cogió el jarro y echó agua, como medio vaso. En la palangana mojó las palmas de las manos y se las llevó a la cara. Esto lo repitió varias veces. Una vez refrescado, se dirigió a todos y exclamó: me gusta el agua más que a los patos. Todos nos reímos un poco. Acto seguido, dirigiéndose a todos, nos dijo: muchachos, os invito a un heladito. Unos celebraron la invitación y otros estuvimos indecisos. Concretamente yo le dije: hombre, ¿por qué no lo dejamos para otra ocasión? Hoy somos muchos. Yo quería evitar que este buen hombre se llevara una desagradable sorpresa, pues recordaréis todos que por aquellos tiempos en el pueblo era habitual comprar un real o 2 reales de helado, cuanto más, y a veces hasta una perra gorda. Yo esperaba que la sorpresa al pedir la cuenta iba a ser desagradable, pero como él insistió y llegó a decirnos: pero es que me vaya a despreciar un heladito, entonces todos aceptamos la invitación. Nos acercamos a los jardines del Cristina, que los teníamos al lado, y en donde había un kiosco de helado, y le preguntamos: ¿qué sabores tiene? Y nos respondió que tenía de fresa, vainilla, chocolate y tutti frutti. El primero pidió un corte de vainilla, el siguiente de fresa, otro de chocolate y el último lo pidió de tutti frutti. Entonces nuestro amigo Nicolás lo pidió también de tutti frutti para ver cómo estaba de bueno. De manera que los 6 nos encontrábamos en la agradable tarea del chupeteo heladero,
cuando Nicolás se dirigió al hombre preguntándole: «¿Cuánto se le debe, amigo?», a la vez que se llevaba la mano al bolsillo de los pantalones. Todos estábamos atentos a esos críticos momentos del pago. Yo lo observé bien. Cuando el heladero le contestó que debíamos 90 pesetas, vi cómo modificó la trayectoria de la mano que se llevaba al bolsillo de los pantalones y se la llevó al bolsillo de la chaqueta buscando la cartera. La sacó y con mucho mimo le quitó la goma que la mantenía bien cerrada y abriéndola con sumo cuidado dejó ver unos billetes planchaditos, dejando claro que aquellos billetes llevaban allí metidos varias décadas. Buscó uno de 50 y se lo puso en la mano del kiosquero, después uno de 25 y por último 3 de 5. Tras guardar la cartera, nos contempló a todos que andábamos todavía dándole los últimos chupetones al helado. Entonces, dirigiéndose al que estaba más cerca y con quien más confianza tenía, le largó la siguiente expresión: «¿Está fresco, Bartolomé?». Aquella frase cargada de gracia y de intencionalidad nos produjo a todos una carcajada y seguimos riéndonos durante un buen rato, y él con nosotros. Hasta pasados unos minutos dijo: «Bueno, paisano, me tengo que ir, pues me está esperando mi mujer cerca de aquí». Se despidió de todos y se fue. Después aquella frase se quedó con nosotros. ¿Y de qué manera? Pues durante años, cuando hablamos de algo, siempre decíamos: «Pero bueno, ¿eso que está diciendo fue antes o después de Nicolás?». Por lo que la visita de nuestro sin par paisano hizo época y nuestra historia tenía como punto de referencia entre dos eras cuando se parió la histórica frase. ¿Hasta qué punto caló en nosotros que 30 y tantos años después, es decir, el año pasado, me fui con mi familia a Marbella a pasar unas cortas vacaciones? Lo primero que hice cuando llegué al hotel fue pedir la guía de teléfono. Busqué el nombre de Bartolomé, llamé y al contestarme le dije para que me identificara: «¿Está fresco, Bartolomé?». Nos pusimos a reírnos los dos y al fin dijo: «Manolín, ¿pero desde dónde me llamas?». Le dije que desde Marbella y que estaba allí pasando unos días con mi familia. Nos encontramos en varias ocasiones en la consabida frase repitió por lo menos un par de veces. Cuando alguno del histórico grupo del heladito se encuentra con otro, inevitablemente surge a modo de saludo la consigna o frase histórica de «¿Está fresco, Bartolomé?». Bueno, pues han sido las 10 anécdotas que han quedado en las 10 primeras. El orden que se ha leído ha sido. Para distender un poquito la cosa, el otro día recibíamos unos versos dedicados al pueblo de Encinas Reales del reloero de Iznájar, ¿no? Entonces, pues mira, podíamos aprovechar este acto para darle lectura, ¿no? Si os parece. Dice: «Pueblo de Encinas Reales, que tienes que valer siempre por tus hombres tan cabales y tus mujeres decentes, eres de los principales. Pueblo precioso y bonito, que tanto te visité, ahora te doy por escrito lo mucho que te canté, de lo cual me felicito. Porque en Encinas Reales hay una gente tan buena, eso será porque valen para alegrarse las penas en sus dignos festivales. Allí la gente resiste oyéndonos hasta el día, atento y sin despistes, porque es nuestra poesía la alegría de los tristes. Gracias al ayuntamiento por la placa que me dio, tanto es mi agradecimiento que le estoy pidiendo a Dios salud para su ofrecimiento. Que Dios le dé salud y suerte al alcalde y concejales y a todos los dirigentes que hay en Encinas Reales por todos los siglos siempre. A vuestro pueblo yo fui muchas veces de visita y que a todos los de ahí Dios les dé una lucecita para acordarse de mí. Delegado cultural, el de antes y el de hoy, los debo felicitar porque por ellos yo voy a vuestro pueblo a cantar. Tengo el corazón muy grande para ese pueblo bonito, su sangre es misma sangre y para el grande y el chico estoy a lo que me mande. Yo quiero ser el primero en su digno ayuntamiento, soy Arisa el relojero y a ustedes mismos me han puesto el mejor de los troveros. No creo que lo merezca, que me alaben donde voy, pero mi conducta es recta y por eso es que yo soy la alegría de una fiesta. Cuidad a vuestro poeta, ese que tenéis ahí, y si no tiene coplas completas podéis mandármelo a mí que le ponga la etiqueta. Gracias a Encinas Reales se está elevando mi mente
y mis coplas y mis pensares, y seré un esclavo siempre de gentes tan principales. Como ha leído el relojero y hace este hombre alusión a nuestro trovero y está aquí presente, yo creo que uno de esos versos no lo podía cantar. Eso es en agosto con calor, Juan de Dios. Ya lo que falta es... Vamos a descubrirlo, como nos han enviado con seudónimo, vamos a descubrir el nombre. ¿El qué? ¿Cómo han quedado? Y luego desvela. El número 1 al 1, del 3 al 1. El número 3 es el saludo, que está firmado Iván 13. Y los puntos eran por exposición 6,4, la narrativa 7 y la calidad de la anécdota 0,7. 7,7. Que la nota final, la media, es 7,15. El segundo premio, que es Que Baea y Que Baea. A ver, un segundo aquí. El seudónimo es Mamuga. La exposición 6,9, la narrativa 7 y la calidad de la anécdota 7,9. Y el primer premio, que se titula Está fresco de Bartolomé, también es de Mamuga. La exposición tiene 7,6 de media, la narrativa 7,7 y la calidad de la anécdota 7,4. Bueno, pues Ese es después el tercero. el tercero, que es Iván 13. A ver. Es Juan Prieto Raya. A Juan Prieto Raya, por el tercer premio, le corresponde un cheque de 5.000 pesetas. Lo que pasa es que se me ha olvidado traerlo. No, tengo preparado que se me... Y el segundo y el primer premio, que es el mismo autor, que es Mamuga, y el seudónimo de Mamuga es, a ver, No, ya está aquí. Ya está aquí. es Manuel Muñoz García. Carni, sábelo. Pasa por delante. Vive en Sevilla. ¿Es el telegrafista? ¿José convicto? Bueno, ¿qué? ¿Ese es Manolito? Sí, algo. ¿Eh? Repite. No, hombre, para montar el vídeo. Venga, un aplauso de la gente. Yo iba a decir que si viene el teléfono ahí de este hombre, Sí. podríamos incluso llamarlo y darle un aplauso por teléfono, si os parece. ¿Di quién es que no se le conoce? Bueno, si no lo Vive en conocéis, Sevilla. este hombre es Manuel Muñoz García, que se le conoce como el telegrafista, ¿no? Manolín. Que
para pues justo debajo de mi casa cuando viene. Entonces pues viene el teléfono, pues si os parece se lo puedo comunicar ahora mismo si estuviera ahí y le podíamos ofrecer un aplauso por el teléfono.